A pesar de los continuos despidos masivos, el aumento de las deudas de las tarjetas de crédito y un colapso inmobiliario al estilo de 2008 en 4 ciudades de los Estados Unidos, una nueva economía está comenzando a abrirse camino en los mercados. Y esa sería la razón por la cual quizás no tengamos una recesión. Después de todo, nuestra economía creció en un 2,9% en el último trimestre de 2022. Empresas como Tesla reportaron ingresos récord en una perspectiva sólida para este año, diciendo que han visto los pedidos que nunca habían visto en su historia. Y Chipotle planea contratar a 15,000 nuevos empleados mientras se preparan para la temporada de burritos. Todo el mundo se pregunta sobre una recesión en el último año. Los analistas han estado advirtiendo sin parar sobre la caída de nuestra economía. Los tiempos difíciles que se avecinan en el endurecimiento de la Reserva Federal harán que el gobierno de los Estados Unidos reduzca el estímulo. Y desde la perspectiva del mercado de valores, tenían razón. El 13 de junio de 2022, el S&P 500 ingresaron oficialmente al mercado bajista después de haber disminuido un 20% desde el pico. Las acciones tecnológicas sufrieron aún peor con la caída del Nasdaq hasta un 35%. E incluso los precios de la vivienda comenzaron a caer con las casas del área de B. Ahora a la venta a un 30% menos que hace un año. Sin embargo, a pesar de que casi todos los indicadores han estado emitiendo advertencias de recesión, los analistas ahora dicen que existe la posibilidad de que ni siquiera haya una. Entonces, ¿qué pasó y cuál es el problema? Bueno, técnicamente, una recesión se define como 2 trimestres consecutivos de disminución del GDP que ya ocurrió a mediados de 2022. Dado que el GDP no siempre es un indicador real de la economía en general, la Oficina Nacional de Investigación Económica actualizó su definición para incluir una disminución significativa en la actividad económica que podría durar desde unos pocos meses hasta más de un año, y que generalmente va acompañada de una menor producción de empleo y ventas, y esto se calcula mensualmente en lugar de trimestralmente. El Boston Globe señaló que a lo largo de las últimas 6 recesiones que ya se han confirmado, hay un lapso promedio de 7,3 meses entre el momento en que se produce una recesión y el momento en que se anuncia. La información suele tardar alrededor de un año en confirmarse. Eso significa que generalmente solo sabemos sobre la recesión cuando la tenemos encima o cuando ya ha pasado. Sin embargo, algunos analistas dicen que aunque vimos 2 trimestres negativos del GDP, solo uno de esos será bajo. Porque las empresas se vieron obligadas a pagar y almacenar recursos por adelantado al final del año para hacer frente a los problemas de la cadena de suministro. Y a pesar de todo, el mercado laboral todavía es relativamente fuerte. De hecho, un artículo del San Francisco Fed argumenta que hay una medida alternativa del desempleo, que se ajusta para quienes están sin trabajo temporalmente. Además de eso, también señalan que el patrimonio neto del consumidor es 145 trillones. Es mucho más que antes de la pandemia, lo cual era 115 trillones. Mientras los precios promedio de la vivienda siguen siendo $70,000 más altos de lo que solían ser. Por lo tanto, como argumentan, actualmente no estamos en peligro de una recesión. La Reserva Federal puede continuar aumentando las tasas de interés para más de lo esperado hasta que la inflación disminuya. Pero ten en cuenta que esto es solo la punta del iceberg porque algunos otros mercados están comenzando a ver una disminución sustancial. Por ejemplo, deberíamos mirar el mercado de la vivienda. Recientemente Goldman Sachs habló sobre las 4 ciudades de los Estados Unidos que podrían experimentar un desplome de la vivienda similar al 2008 a lo largo de 2023. ¿Quieres saber cuáles son estas ciudades? Bueno, aquí les cuento. Estas son San José, Austin, Phoenix y San Diego. Y esto se debe al crecimiento tan explosivo que tuvieron desde 2020. Por ejemplo, en un año Phoenix subió 32%, San Diego en un 27%. Austin tuvo una de las brechas más grandes entre los precios de las casas y los salarios. Y por último en San Diego se triplicó valor desde el 2000.
Obviamente, ese tipo de crecimiento de precios es completamente insostenible y con las tasas de interés subiendo, es inevitable que esas áreas sean las más afectadas. De hecho, Goldman Sachs dice que se cree que los precios de las viviendas alcanzaron su punto máximo en junio de 2022, lo que significa que a nivel nacional, podríamos ver una disminución del 10% antes de que el crecimiento comience a recuperarse en el 2024. Y, por supuesto, no son los únicos que dicen esto. Morgan Stanley anticipa una caída del 4% debido al estancamiento de la demanda. Wells Fargo ve caídas del 5,5%, y los corredores interactivos piden más del 20%. O básicamente están diciendo que las áreas que experimentaron los mayores aumentos también serán las que experimentarán las mayores disminuciones. Aunque a pesar de que los precios de la vivienda tienen una tendencia a la baja, hay otro tema que está ganando mucha atención. Esto es el control de alquileres a nivel nacional. En primer lugar, no sorprende que en los últimos años los precios de los alquileres hayan ido subiendo. Por ejemplo, hace unos meses, los precios medios cruzaron más de 2,000 pesos al mes, que fue su nivel más alto en la historia. Entonces, debido a eso, una nueva propuesta de la Casa Blanca está comenzando a ganar impulso llamada la Declaración de Derechos del Inquilino. Según esto, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda examinaría los límites en los aumentos de alquiler y evitaría que a los inquilinos se les niegue injustamente el acceso a la vivienda. Los legisladores han pedido a la FTC que emita nuevas regulaciones sobre el aumento del alquiler excesivo y que tomen acciones contra el aumento de precios a las propiedades que se financian con hipotecas respaldadas por el gobierno. Esencialmente, esto apuntaría a poner un máximo a la cantidad de alquiler que se podría cobrar, y algunas ciudades ya están siguiendo su ejemplo. Colorado, por ejemplo, emitió un proyecto de ley propuesto que permitiría a las ciudades individuales implementar su propio control de alquileres. California extendió un control de alquileres en todo el estado en 2020. Y los miembros del Congreso ya han expresado interés en extender esto al resto del país. Pero la verdadera pregunta es, ¿funciona esto? Como ya saben, hay muy pocas cosas en las que todos los economistas podrían estar de acuerdo, pero en general, el problema es que lamentablemente, el control de alquileres no ayuda con la asequibilidad de la vivienda. De hecho, una encuesta hecha en el 1992 de la Asociación Económica Estadounidense encontró que 93 de sus miembros estaban de acuerdo en que poner un máximo en los alquileres reduce la calidad y cantidad de viviendas. Y finalmente, si aún no estás suscrito, este es tu recordatorio porque publico videos nuevos cada semana. Es totalmente gratis. Y voy a subir un video buenísimo la próxima semana, así que no querrás perdértelo. Seguimos con el tema. Según todos estos estudios, el control de alquileres en realidad restringe la cantidad de nuevas unidades de vivienda que salen al mercado. La mayoría de las personas nunca tienen acceso a precios controlados de alquileres bajos. Y si lo hacen, se les incentiva a no irse nunca porque es mucho más barato que el precio actual del mercado. En San Francisco, se descubrió que la mayoría de las propiedades antiguas con control de alquiler se convirtieron en condominios y por lo general, se vendieron a los residentes más ricos, lo que siguió empeorando la escasez de viviendas. También existe el argumento de que el control de alquileres conduce a menos valores de propiedad e ingresos, lo que a su vez conduce a menos ingresos fiscales para la ciudad y menos reinversión en las propiedades porque no hay incentivo para hacer nada más que el mínimo indispensable. Bueno, mis amigos, muchas gracias por llegar hasta este punto de este video. Déjame saber lo que piensas. Cambio y fuera. Hola mis amigos, mi nombre es Rosa y yo soy agente de bienes raíces y también soy inversionista. rosavendecasas@gmail.com. Suscribirse a mi canal es una manera útil de darles, te lo agradezco en el alma y que Dios te bendiga.